Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que continúen siendo bendecidos por el Señor, porque es lo único que recibimos de Él, Señor. Yo saludo a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo y a los que nos escuchan más tarde. Y ruego a Dios por su bienestar espiritual y cada una de sus labores. Hoy quiero preguntarles, ¿hay amargura en tu corazón? La Biblia nos enseña en Efesios 4, 30-31. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso a ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Vivimos en un mundo muy agitado, donde la gente se muestra cada vez más ansiosa e irritada. Con frecuencia se originan discusiones en la calle entre los conductores de autos, ya sea que uno va despacio o porque va rápido o porque se tardó en moverse varios segundos, más de lo supuestamente debido, después de que el semáforo cambia. A veces estas discusiones han terminado en unas peleas, en algunos casos fatales, producto de lo que se conoce normalmente como intolerancia, lo que es más que la manifestación de una ira acumulada que encuentra la manera de manifestarse en otros incidentes. Lo peor de esto es que a veces algunos llegamos a nuestros hogares pensando encontrar un lugar de refugio, pero nos damos cuenta de que allí también se originan disgustos e incomodidades. Por todos lados vemos personas enojadas, actuando con ira, maldiciendo. Generalmente se culpa al estrés como la causa de estas situaciones. Sin embargo, el problema hay que buscarlo en el interior del ser humano, allí donde la ira se ha ido acumulando, creando raíces de amargura que afectan el comportamiento del individuo y de aquellos que lo rodean. Por eso la Biblia nos alerta de esto y dice en Hebreos: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño, así como una planta amarga que los envenenaría. No solamente la amargura afecta nuestro estado de ánimo, sino también entristece al Espíritu Santo, dice el pasaje de hoy, dañando nuestra relación con Dios. Es un estorbo en nuestra vida espiritual, creando obstáculos que nos impiden alcanzar la gracia de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Y el resultado se refleja en nuestra relación con los demás, pues la amargura contamina. ¿Qué dañina es la amargura? ¿Cuánto necesitamos eliminarla de nuestras vidas? Pero, ¿qué podemos hacer? Habrá momentos en que sintamos ira, cierto, sí es cierto, pero no debemos permitir que la ira se acumule en nuestros corazones al punto de que surjan esas raíces de amargura. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es muy importante que eliminemos de nosotros lo más pronto posible la ira que en un momento determinado hemos sentido antes de que el diablo pueda aprovecharse de nuestro estado de ánimo. En Gálatas 5, 19, 26 el apóstol Pablo escribe una lista de obras de la carne, entre las que incluye la ira, los pleitos, las enemistades y muchas otras de esta categoría. Entonces, en contraste, también menciona el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La única manera de extirpar ese espíritu de amargura y de violencia que sucede en nuestro mundo es por medio del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ello es necesario, en primer lugar, aceptar a Jesucristo como Salvador y después entablar una íntima comunión con Él por medio de la oración y la lectura de la Biblia diariamente. Siempre se las aconsejo. Cuando el corazón del ser humano entienda que ha recibido el poder para ser una nueva persona y que ha sido hecho de nuevo, hecho a su nueva naturaleza, entonces haya paz en Cristo. Sus palabras y acciones reflejarán esa paz y la ira y la amargura no encontrarán espacio para manifestarse. ¿Sientes que te irritas con mucha facilidad? Si algo no te sale bien como pensabas,
te molestas al punto de llenarte de ira y hasta proferir palabras que no glorifican a Dios. Cuando el congestionamiento de tráfico no permita que avances con rapidez y necesitas llegar a tu destino a una cierta hora, te llenas de ansiedad y sientes coraje en tu corazón. Si tu respuesta a todo esto ha sido sí, o una más de estas preguntas, es muy probable que en tu corazón haya brotado una raíz de amargura, que esté impidiendo que la gracia y la paz del Señor se manifiesten en tu vida. Acércate al trono de la gracia y da gracias porque Él te limpió de todo resentimiento, de toda amargura, de todo egoísmo y falta de perdón. Da gracias porque Él es quien te llena de su paz sobreabundante. Y ora así: Padre Santo, sé que me hiciste nueva persona. La ira y la amargura ya no son parte de mí. Quiero aprender a vivir como tú enseñas y ser el hijo que tú anhelas ver en mí. Sé que tu Santo Espíritu llena mi corazón de tu amor, de gozo, de tu paz, y por eso la ira, la amargura no dirigen mi vida, mis emociones y menos mis relaciones. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo González. Pastor. Muy bien, muchas gracias. Amor, Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Dios los bendiga más de lo que están siendo bendecidos. Hemos sido escogidos, somos unos hijos de Dios bendecidos. El solo hecho de ser hijos de Dios ya garantiza la provisión de Dios en nuestras vidas. Antes de seguir adelante, quiero agradecer a todas las personas que están orando por mi salud, a los que han aportado de cualquier manera a que las cosas mejoren en mí. Quiero darles muchas gracias, estoy muy agradecido, ese es el amor de Dios manifiesto. Y yo solo oro para que todos ustedes puedan recibir como dan, en esa abundancia. Gracias, Dios los bendiga siempre. Sé que estamos en esas manos y bueno, es un decir Dios los bendiga, yo sé que son bendecidos. Todavía estoy en el proceso y estoy iniciando un tratamiento. Así que van a notar algunas fallas en mi voz todavía, pero gloria a Dios. Aquí estamos y seguimos para adelante, y mientras Dios disponga, así va a ser, y seguiremos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitas para ser discípulo de Cristo? Y este es el tema de hoy, para ser discípulo de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, en este día. Cada día es precioso en la presencia del Señor. Padre bueno, gracias. Padre, gracias Señor por tu bondad, por tu amor, que siempre se está manifestando y que a veces ignoramos, Señor, que a veces no lo apreciamos y que a veces simplemente nos parece que no está. Pero tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, tú sabes absolutamente todo. Y conoces, Señor, nuestras necesidades, las necesidades de tus hijos. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias por los medios que nos das para propagarla, para llevarla. Gracias por las personas que lo escuchan. Y aquel que no te conoce, te ruego que hoy, Señor, extiendas tu mano poderosa y le quites velos de su entendimiento para que puedan comprender lo que tú hiciste por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y que lo que hoy, Señor, tú me has regalado para compartir, llegue a lo más profundo, Señor, de cada uno de nuestro ser. Lo almacenemos, lo tengamos en cuenta y obremos conforme a ello. Amén y amén. Para ser discípulo de Cristo, este es el título. Y quiero hacer énfasis en lo que significa ser un discípulo de Cristo, porque es necesario que todos entendamos realmente los términos. Entendamos el deseo de Dios sobre este tema y aprendamos también a concentrarnos en nuestra realidad en Cristo, para que dejemos de entrar también en conflictos por la manera de usar las palabras, por las posiciones que cada uno ha adquirido, que aceptamos o no conforme a nuestra propia educación o cultura espiritual. Es importante que aprendamos a ver la Biblia como el contenido especial para aquellos que
tenemos la fe en el Señor y podemos comprenderla por la revelación del Espíritu Santo. Y por eso hoy quiero como tratar de entrar en este tema y aclarar ciertas cosas, para que no entremos en estas divisiones que es lo que está matando o está impidiendo más bien que el trabajo de Dios en conjunto se haga con una efectividad tremenda. Ahora, lo primero a resaltar hoy es que la Biblia, y si usted, mi querido hermano, está escuchando esto por primera vez, ojalá comprenda y busque los versículos que voy a tratar y ojalá ahonde más en este tema. Pues quisiéramos tener más tiempo para seguir agrandando, pero entendemos también que una hora es mucho tiempo y mucho de lo que se habla en una hora se olvida muy rápidamente. Así que es más la responsabilidad de cada uno de buscar y de entender y no simplemente rechazar por ignorancia, por desconocimiento, porque le parece. Amén. Y lo que quiero entonces hacer énfasis hoy es que la Biblia es una sola y es perfecta. Y como dice ella misma, no es de interpretación privada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ella no puede modificarse porque es perfecta. O sea, nada le falta, no necesita quitarle o añadirle nada y ninguno puede atribuirse la correcta interpretación de la Biblia a menos que haya sucedido varias cosas en su propio ser. Es decir, que haya recibido el Espíritu Santo y sea Él quien le esté dando la interpretación. O sea, la interpretación viene de quien fue el autor intelectual de toda la Biblia. Y la Biblia es un solo libro, no hay más cartas, no hay más libros que se le puedan añadir, no hay menos libros, o sea, no hay que quitarle de ellos, y lo que está escrito es lo que es. Y en esto nos vamos a concentrar un poco hoy, lo que es importante y en lo que es realmente importante y cierto, lo que es correcto y la actitud de nosotros hacia la palabra de Dios. Ahora, muchos dicen que las diferentes traducciones de la Biblia son incorrectas, y traducciones tenemos muchas en el mundo, hay demasiadas, cada lenguaje, cada país, en cada lengua se ha tratado de traducir a la lengua de cada país, de cada nación, de cada gremio, cada grupo, de cada etnia. Y en español, por ejemplo, tenemos muchas diferentes traducciones que simplemente tratan de facilitar el entendimiento de la palabra. Entonces, como hay tantas, dicen que por eso son incorrectas. Ahora, sabemos que la Biblia fue escrita originalmente en griego, hebreo y arameo, predominando los dos primeros, es decir, el griego y el hebreo, y de ahí, de su traducción, en los diferentes lenguajes, hay variaciones, que si bien es cierto, algunas no son exactas, no quiere decir que su esencia en su contenido completo no refleje la verdadera intención de Dios, que es enseñarnos todo acerca de Él, de su plan y obra para toda la humanidad. Cuando yo digo todo, es todo lo que Él quiso que nosotros conociéramos. Y que todo esto se ha materializado, se ha hecho real, viable para cualquier persona que crea, por la fe en Jesucristo, en lo que pasó en la cruz. Pasó en la cruz y después de la cruz, porque Él resucitó. Ahora, Dios ha garantizado que por la fe que tengamos en lo que Él hizo a través de la persona de Jesús, Dios ha garantizado que nos otorga su máximo tesoro, que es su propia esencia. Y esa esencia se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la manifestación del amor de Dios, cuya tarea es potenciar la fe en Cristo que tiene una persona, que tiene cada creyente, para que esa fe en esa persona pueda hacer que él entienda, comprenda, guarde y viva la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia entre saber el contenido y entender lo que se dice, lo que el Señor quiere que entendamos. La diferencia es que el Espíritu es quien lo revela.
En Juan, capítulo 14, versículo 26, esto atestigua. Juan 14, 26, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Así que si el Espíritu está para enseñarnos la palabra de Dios, para recordarnos la palabra de Dios, nosotros debemos aprender lo que tiene para enseñarnos, para también saber cómo usar lo que Él nos ha enseñado. Este es el objetivo de la Biblia. Y por eso, en la reflexión que nos traía Cielo, ella decía, oren así. Está hablando de orar como la persona que ya lo tiene, porque ya en este tiempo de la gracia, Dios otorgó todo lo que nosotros necesitamos para aprender a vivir como Él quiere. Hasta que podamos dejar, o que Él nos llame a su presencia para dejar este cuerpo que es corruptible y recibir un cuerpo incorruptible, perfecto. Entonces, la Biblia es la única arma que Dios nos ha provisto para atacar. ¿Atacar a quién? La maldad, no al diablo. El diablo está derrotado. Pero usted ataca con la verdad la mentira. Y sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Entonces él con la mentira ataca. Él con la mentira manda pensamientos, manda ideas, que si usted no tiene la verdad aquí en su mente, entonces la mentira lo puede afectar. Y esa mentira tiene como objetivo derribar todo lo que se oponga a la santa doctrina, a la sana doctrina. No está diseñada la Biblia para acabar con la gente, con los hermanos, con los que se equivocan, con los que no saben o con los que son pretenciosos. No es para eso, y mucho menos con los que no creen como nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo nos enseña esta realidad de esta manera. Y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Piense usted cuáles son las armas que usa el hombre. Cuando habla de carnales, son las construidas por el hombre. Son las que el hombre usa para eliminarse a sí mismo. Esas armas no son carnales, las que nos provee Dios, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos. Mire que esto es cuestión de entendimiento. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted es diligente va a analizar cada palabra que está aquí escrita. Quisiera ahondar más en esto, pero es muy claro aquí. ¿Cuáles son las fortalezas? Son esas estructuras casi que impenetrables que se han formado, que están establecidas para evitar que alguien entre o algo entre. Ahora, las armas de Dios son para destruir esas fortalezas. ¿Y en dónde? ¿Cómo se construyen? Por medio de razonamientos, de altivez, de la vanidad, del orgullo del hombre, que se opone para conocer a Dios y conocer lo que Dios quiere. Y entonces esas armas también nos proporcionan la capacidad de llevar nuestros pensamientos cautivos a lo que Dios dice, a la obediencia del Mesías o de Cristo, a lo que Dios dice. Ahora, si analizamos bien esto que el apóstol nos está enseñando aquí en Efesios, no hay otra manera de atacar lo que atente contra la palabra de Dios. No es cuestión de argumentos filosóficos. Es la verdad, porque Dios es verdad, contra la mentira, porque Satanás es mentira. No es hombre contra hombre. ¿Sí? Usted lee en Efesios capítulo 6, allá antecitos, ahí después de, en el capítulo 6 de Efesios, va a ver que la armadura de Dios y parte de la armadura de Dios es la espada, y la espada es la palabra de Dios. ¿Sí? Y no se usa contra semejante, sino contra huestes espirituales. Ahora, entonces esta es la única manera de combatir la mentira. Usted no puede ponerse a pelear con el diablo porque no tiene sentido, él no se va a ir.
Recuerdo hay un pasaje en la Biblia, no estoy seguro dónde, donde algunos personajes quisieron imitar a Pablo y a los apóstoles que ellos iban predicando, y cuando de pronto venía un endemoniado, ellos simplemente le decían, vete de aquí, demonio, déjalo en paz, y el demonio se iba. Y esta gente se maravilló de que ellos hicieron eso, y entonces empezaron a decir, en el nombre de Jesús que habla Pablo, te expulsamos de ese cuerpo. Y resulta que el demonio se manifestó y les dijo, nosotros conocemos a Cristo, a Jesús, y conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Estos creyeron que era simplemente usar un nombre porque sí, no conocían la verdad de Dios. Entonces la verdad de Dios, instaurada, metida en nuestra mente, es lo único que podemos usar para combatir la mentira. ¿Cuál es la mentira? Voy a poner un ejemplo, como hablaba Cielo en su meditación. La ira es una mentira de Satanás que nos metió a nosotros. La ira no es el deseo de Dios para nosotros. Entonces nosotros aprendimos a dejar que la ira nos gobernara y actuamos bajo el poder de la ira. ¿Sí? Y Dios nos dice, eso es esclavitud. Y ustedes pueden combatir eso. ¿Cómo? Yo los he hecho nacer de nuevos. Piensen ahora que son hijos míos y les he dado una nueva naturaleza, pero deben cambiar de pensar. Entonces tenemos el poder porque nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos ayuda, nos guía, nos recuerda la palabra. Dice, claro, ya la ira no gobierna en mí, porque yo soy hijo de Dios. Cuando yo no hago este ejercicio, sencillamente sigo caminando bajo el poder de la ira. Entonces, el poder para atacar al mal es a través de la verdad de Dios. No hay otra manera de atacar lo que atente contra la palabra de Dios. Por más que las personas ayunen, por más que oren, si no son diestros en la palabra de Dios, quedan expuestos a que vengan dudas, pensamientos, doctrinas que no son, comportamientos, desánimos y por supuesto a que su fe se vea deteriorada. Por eso algunas personas a veces se sienten apartadas de Dios, porque no han redundado, no han ahondado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un ejercicio diario, es alimento para el alma. El problema es que nosotros, ¿qué concepto tenemos de ella? Por eso yo estoy haciendo este énfasis. En 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Miren la importancia, Pablo le dice a Timoteo la importancia de la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué es buena? ¿Cuál es la función de ella para nosotros? Y dice Pablo, toda escritura, cuando usted ve en su Biblia, va a encontrar esa escritura con E mayúscula, quiere decir la dictada por Dios. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Ahora, hay muchas teorías, muchas doctrinas, mucha escritura de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué la Biblia es especial? Porque la Biblia, toda en su contexto, concuerda, encaja, tiene sentido, hay un encadenamiento. No refuta una a la otra, sino que toda está en el mismo contenido, enseñando lo mismo, dirigiendo hacia lo mismo. Y si vamos a analizar la historia de la Biblia, vamos a encontrar que no es coincidencia, porque ese libro no fue primero encontrado de esta manera como lo conocemos ahora, todos juntos, sino que muchas de estas cartas se escribieron en un transcurso de tiempo de más o menos 1500 años, o sea, diferentes épocas, diferentes autores, escritores, hombres inspirados por Dios, como dice aquí, que empezaron a escribir, y muchos de ellos, como los profetas, por ejemplo, escribieron sin saber, sin entender muy bien qué era lo que estaban escribiendo. Ellos estaban escribiendo sobre Jesús y sobre el Cristo, que era el Mesías. Y escribieron eso, pero no entendían, porque no lo podían ver. Claro, estaban antes de la aparición, de la encarnación de Jesús. Entonces ellos no sabían de quién hablaban, de cuándo era, ni para quién era, etc. Y tuvieron que estudiar y estudiar. Y esto se aclaró todo
cuando Jesús aparece en el escenario de la humanidad y se satisfacen todas las profecías. Entonces toda escritura, toda, el Viejo y Nuevo Testamento, y no se puede quitar nada de allí, porque es muy clara la Biblia. El Señor es muy claro cuando explica, cuando no solamente en Apocalipsis, sino no recuerdo otras escrituras donde Él dice que no le quitemos ni le agreguemos, ni le agreguemos nada, porque es toda escritura en el Viejo y el Nuevo Testamento es de Dios, y no hay mente humana involucrada en su redacción. Pedro dice, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía, cuando habla de profecía está hablando de lo que Dios le reveló al hombre, que ninguna profecía, y déjeme aclarar, porque es que hay mucha gente que dice que es profeta, y si usted va a Deuteronomio, va a encontrar, creo que es capítulo 18, va a encontrar la definición de un profeta verdadero y la definición de uno falso. ¿Cuál es el profeta verdadero? Que lo que dice de parte de Dios, viene de parte de Dios, se debe cumplir. Pero si no se cumple, ese es un gran mentiroso y solo está buscando su propia gloria, pero no sabe lo que le espera. Entonces es muy delicado hablar cualquier persona que diga que es profeta y que Dios le mandó a hablar, porque si no se cumple lo que está hablando, debe tener mucho cuidado. Entonces Pedro dice esto, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Ninguno puede atribuirse la interpretación. ¿Quién la puede dar? La puede dar el que la inspiró, el que la produjo, el Espíritu Santo. Como dice el 21, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que el que diga, las personas que hablan y dicen que la Biblia es un cuento, que la Biblia fue escrita por hombres y todo esto, realmente está hablando en una gran ignorancia. No sabe lo que dice, no conoce, no ha estudiado la Biblia y mucho menos ha estudiado su contexto social. Amén. Su contexto etimológico, su contexto geográfico, político, etc. Ahora, todo hombre de Dios que escribió lo que está en la Biblia, no lo hizo de su propia inspiración, sino que fueron movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Hoy muchos tienen duda de tener el Espíritu Santo porque están acostumbrados a dejarse enseñar, dirigirse por lo que sienten, mas no por lo que dice el Señor. Y por otro lado, también declara la Biblia de ella misma que no tiene error. Miremos, por ejemplo, el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. Perdón. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al simple. Ahora, esto es la cuestión de términos, porque cuando estamos pensando o hablando de la ley, como dice este versículo, y nosotros tenemos un contexto, muchas veces la asociamos con lo que nos impide hacer lo que queremos. O sea, una ley, usted tiene que comportarse así y no puede hacer nada más. O sea, es algo como reprensión. Pero cuando hablamos de ley de Dios, estamos hablando de orden, estamos hablando de verdad, estamos hablando de palabra que transforma, estamos hablando de palabra que ayuda a formar el carácter similar al que tuvo Jesús aquí en la tierra. Entonces no exactamente significa restricción, sino más bien su palabra, su voluntad. La voluntad de Dios, que dice el Salmo, convierte el alma, nos hacen sabios, alegran el corazón porque nos trae paz, verdad, libertad y alumbran los ojos, nos amonestan y nos galardonan. Y esto sucede porque las leyes de Dios son
guías, luces en nuestro camino, no cadenas en nuestras manos y pies. Las palabras, la ley de Dios, nos señalan el peligro y nos advierten, luego nos señalan el triunfo y nos guían. Déjeme poner esto más o menos en términos terrenales. Claro, hoy en día es muy complicado hablar de ley, porque la gente no quiere respetar la ley. ¿Sí? Hoy estamos propendiendo a la tiranía, a la anarquía. Haga todo el mundo lo que le dé la gana. Entonces, pues las normas no van conmigo. Amén. Pero si usted piensa, por ejemplo, una norma para manejar un vehículo es un semáforo. Y el semáforo tiene 3 luces. Tiene una luz de prohibición, tiene una luz de libertad y tiene otra de advertencia, que es la amarilla. La prohibición es la roja. Imagínense ustedes en Bogotá, una ciudad como Bogotá, en un cruce como el de la avenida 127 con la avenida Suba, si no hubieran semáforos. ¿Qué pasa? Nadie para, todo el mundo quiere meterse, todo el mundo quiere seguir para donde va, y lo que va a pasar es que va a llegar un momento muy rápido en que todo el mundo va a quedar parado. No hay avance, todo el mundo va a desesperarse, no hay salida, todos creen tener la razón, comienzan a irritarse, hay peleas y simplemente no hubo un orden. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios o la palabra de Dios, estamos hablando de que esa palabra nos instruye. Yo no estoy hablando de la ley que usaban los israelitas. ¿Amén? Ahora, cuando Dios nos enseña la palabra, su voluntad, ahí no hay nada que agregar porque es perfecta. No hay nada que quitar, no hay nada que mejorar. Es perfecta. Dios es el autor, Él es perfecto, así que la Biblia es perfecta. Ahora, lo que la Biblia enseña, lo que hay allí, es lo que nosotros necesitamos. Es decir, es completa en lo que dice. No tenemos que añadirle ni tratar de ayudarla. Todo lo concerniente a nuestra fe, al plan de Dios, a la creación del mundo y todo lo que hay en Él, todo lo que nosotros necesitamos saber, cuál es el plan de Dios para la humanidad, qué es lo que Él ha querido siempre, está contenido en ella. La Biblia es lo que el discípulo de Cristo necesita almacenar en su mente. Es el arma eficaz contra el engaño, contra la mentira, contra la esclavitud del pecado, contra el desorden, contra la pobreza, contra la enfermedad, contra el desespero, contra el desamor, contra el odio, contra las divisiones, contra los pleitos, contra todo esto. En Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, versículos 5 al 6, dice: toda palabra de Dios es limpia, es pura, no tiene otra intención, y cuando algo es puro es bueno. Es escudo a los que en Él esperan. Y analice esas palabras. Es escudo, es protección a los que en Él esperan. ¿Esperan en qué? En lo que Él ha dicho. Y por eso es lo que me defiende cuando yo espero en lo que Él ha dicho. Esto es mi protección. Versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Permítame darle un ejemplo práctico de cómo funciona. Luego de esto yo espero que usted no tendrá problema en comenzar a usarla como un escudo para su vida. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en cuanto a las personas que nos maldicen. Esto es solo un ejemplo. ¿Y cómo es que ella se convierte en un escudo? Ella nos dice en Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bueno, en ese capítulo, si usted quiere, lea, y hay muchas enseñanzas de Jesús. 6:28, Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es decir, va a haber gente que nos va a maldecir y va a haber gente que nos va a calumniar, que va a hablar mentiras de nosotros. Ahora, ¿cuál es su reacción
cuando alguien lo maldice. Piénselo. Piense en eso. Y ahora lea con el anterior versículo. Si usted en lugar de reaccionar con maldiciones, con ira, con agresión o rencor, como es prácticamente como lo hacemos casi siempre, en vez de reaccionar como lo están tratando, usted lo hace de una manera como lo dice el Señor, bendiciendo, es decir, hablando bien de Él, deseando el bien para esa persona. Entonces, ahí lo que Jesús enseñó se está convirtiendo en su protección. Él se va a encargar de esa persona, porque usted está reaccionando como Él le dice que reaccione, se va a encargar de esa persona, pero también se va a encargar de usted y lo va a llevar a un entendimiento mucho mayor de por qué hacerlo así es bueno. De lo contrario, si usted reacciona conforme a su criterio, a su parecer, le va a dar oportunidad al enemigo para llevarlo a ese estado de miseria, de pesar, más aún, a un estado en el cual usted puede dejar de apreciarse como hijo de Dios y comenzará de pronto a estimarse como lo que era antes, una persona sin esperanza, perdida, incapaz, inútil, depresiva, triste por la manera en cómo se ve reaccionando, lejos de Dios. A esto se refirió el Señor cuando dijo en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, por eso el título de esta enseñanza, para ser discípulos. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. En otra traducción dice, niéguese a sí mismo. Otra dice, muera a sí mismo. Ahora, como ven, esto son cuestión de términos. Hay muchas traducciones. Sin embargo, en el énfasis contextual, entendemos el mismo mensaje que significa vivir de una manera diferente a como solía vivir. Abandonar, dejar atrás lo que le gusta para hacer lo que Dios le enseña que es mejor para usted. Esto es, en otras palabras, lo que significa lo que les acabo de leer. Es dejar el amor sobre aquellas cosas que ofrece el mundo y que usted anhela y desea y quiere, porque eso es lo que ha aprendido siempre, para amar lo que Dios es, lo que hizo por usted y lo que le tiene preparado. Note que esa escritura dice que ese paso, conforme al entendimiento de la palabra de Dios, es necesario para que una persona pueda ser discípulo de Cristo. Hay que negarse a lo que era antes. Amén. Y ahí hay un conflicto, y yo lo sé y soy consciente de eso. ¿Cuál es el conflicto? Pues que toda la vida hemos vivido como nos han enseñado, como lo hemos visto, como nos han influenciado, y podemos observar claramente, y esta pandemia ha sido buena enseñanza para eso, claramente que la estrategia del comercio, la estrategia del mundo, es hacer que usted coloque su mente y se concentre en conseguir aquellas cosas que le están mostrando y que se las revelan como algo especial y que eso le va a cambiar su vida, cuando lo único que le va a cambiar su vida es Dios. Punto, nada más. Usted no lo cambia ni un carro, ni una casa, ni un celular, ni la plata, ni la fama, ni la etcétera, no lo cambia. Claro, la gente que está allá dicen, van a decir, yo soy feliz. El otro día había un cantante de música popular, no voy a decir el nombre, no sabía que él era hijo de pastores. Y tampoco sabía, mucho menos sabía que esta persona había iniciado su forma o su oficio de cantante cantándole al Señor en una iglesia cristiana. Me imagino que en la de sus padres. Pero resultó cantando música popular. Y las letras pues dejan mucho que desear en cuanto a que allí usted no va a oír nada que de gloria a Dios o alabe los atributos de Dios, sino que se dedica mucho a la carne.
estimular el deseo, la avaricia, el odio, el rencor, el desquite, los vicios, etcétera. Esto es lo que se oye allí. Y cuando este hombre dice ese testimonio y dice que ahora canta y le ha ido económicamente bien, se ha hecho famoso, pero él decía, yo a veces tengo que ir con un trago, y esto es contradictorio, con un trago a escuchar una alabanza para sentirme en paz otra vez. Pero quiere decir entonces que lo que él hace no le produce paz. ¿Por qué lo hace? Por la plata, por el poder adquisitivo. Entonces, esta escritura que acabamos de leer, la de Mateo 16, 24, dice que para poder ser discípulo de Cristo, entonces hay que dejar eso que me gusta, ese estilo de vida, mis cosas, y esto no es porque se convierta en una ley, en una norma, sino porque cuando usted comienza, por medio del Espíritu Santo, a entender la verdad de Dios, el real propósito de la creación, para qué Él nos puso en este mundo y por qué y para dónde vamos, usted comienza a darse cuenta de que Dios tiene toda la razón y de que esas cosas no son las que me van a otorgar a mí lo que yo necesito. Tener dinero es bueno siempre y cuando usted lo aproveche y lo use bien y bendiga a los demás. Yo no estoy en contra de eso. Pero tener dinero ausente de Dios, usted va a tener un vacío completo siempre. Ahora, entonces ser discípulo de Cristo es dejar atrás eso y vivir la nueva vida como Él la enseña. Y en otras palabras, esto es, usted va a poder recibir lo que Él enseña para su completa libertad. Alguno puede estar pensando que entonces debe convertirse en una especie de monje célibe. Y eso sería entonces una interpretación privada, porque eso no es lo que dice ahí. No quiere decir eso. Quiere decir que esta vida como que hemos nosotros conocido, como la hemos conocido, este sistema de vida del mundo tan corrupto, tan lleno de violencia, de envidias, de rencores, perversidades, no es lo que Dios quiere para ninguna persona. Dios siempre ha propuesto una vida donde no hay mal alguno. Lastimosamente el hombre no lo quiso así, no lo apreció así, y cuando tenía toda la autoridad para lograr ese propósito, administrando la hermosa creación de Dios y poblarla en los términos de Dios, porque el hombre había sido hecho conforme a su imagen y semejanza, y Dios lo que quería era que esa imagen y semejanza se multiplicara y poblara la tierra. El hombre, en lugar de hacer eso, le cedió esa autoridad a Satanás, creando lo que todos conocemos con suficiencia. Y lo que conocemos es mal, deterioro, perversidad, imperfección. Y si alguno piensa que tener todos los lujos es bueno, pues yo no lo voy a contradecir. Pero esos lujos no le han llenado el corazón, no lo han librado de vivir en medio del mal, no lo han apartado de sufrir enfermedades, decepciones o desprecios, odios, rencores. Las comodidades de algunos también pueden ser las incomodidades de otros, porque es la envidia. Por lo tanto, no es ese el punto. Con una nueva vida en Cristo, estamos en la plenitud de Dios. Dios está en nosotros. Cristo es la buena nueva de Dios. Cristo es, en otras palabras, el Evangelio. Cristo son las buenas nuevas y no consiste en decir que lo recibimos en el corazón. Consiste en que Él nos hace completos en Cristo por medio de lo que hizo por cada uno de nosotros en Jesús. Eso es el nacimiento, el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es no hacer más la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Vivir como el Espíritu Santo nos diga por medio de la revelación de la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y como pudieron ver allí en la Escritura, esto es necesario para poder comprender el reino de Dios, para poder saber en qué consiste la voluntad de Dios y para dónde vamos, cómo funciona su reino. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Una persona puede sentirse plena asistiendo a su congregación,
leyendo la palabra, cantando al Señor, pero Jesús puede no estar habitando en ella. Ustedes recuerdan por ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, en la última iglesia que hay 7 iglesias a las que le habla el Espíritu Santo. Pero el Señor decía, en la última decía, pero yo estoy golpeando la puerta. Hay iglesias, hay personas que a pesar de que van y hacen todas estas cosas, estos rituales religiosos, procesos religiosos, pueden no tener a Jesús en su corazón, no pueden tener a Jesús en su interior. Esas manifestaciones de levantar las manos y alabar y cantar y leer y ayunar y todo esto, no necesariamente son de una persona que ha nacido nuevo. Y no estoy diciendo que no se deban hacer, sino que estoy diciendo que pueden ser producto de muchas emociones en momentos dados por el estímulo que reciben esas emociones. La vida en Cristo no es sentir que se está agradando a Dios con lo que expresamos. Eso hacían los hipócritas que competían por parecer más santos y más justos que los demás. Dios no necesita nuestros cantos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Dios quiere, necesita. Dios requiere de nosotros que hagamos como Él dice. Hay una escritura que puede hablar mucho más claro que yo, que puede significar mucho para el que es capaz de aceptarla como la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículos 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es claro que entonces somos nosotros los que necesitamos de Dios. Eso es la vida en Cristo. Como Él sabía que necesitábamos de Él, nos coloca en el lugar que es apropiado por nosotros, enseñándonos a morir, a negarnos a nuestra voluntad, para aprender a vivir conforme a la suya, porque Él nos amó y solo quiere lo mejor. Pablo fue un hombre que entendió esto a la perfección y por eso dedicó su vida a enseñarle a otros cómo era vivir conforme al deseo de Dios. Lo expresó de esta manera en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Bien interesante, anoche en un grupo participábamos de este versículo. Y mire cómo dice, por ejemplo, en otra traducción. Dice, en lugar de obligación. Dice, impuesta necesidad. Y otra traducción dice, Dios así me lo ordenó. De nuevo, no hay que discutir los términos, sino más bien comprender el contexto de esta expresión. Para Pablo era primordial enseñarle a otros lo que le había Dios revelado, porque él comprendió la necesidad que tenían todos de saber esta verdad, que era lo que realmente liberaría a la persona que creyera y lo orientaría a caminar correctamente. Entonces Pablo sencillamente entendió, este es mi propósito de vida, esto es lo que tengo que hacer y si no lo hago, dejo de tener propósito en la vida. Y se dedicó a esto y en eso gastó su vida. Esto se convirtió en su ley, en su obligación. Él entendió el estado paupérrimo de la persona que no tenía a Dios en su vida, que no estaba siendo guiada por Dios, que no tenía esa nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo. Y por eso se convirtió en una obligación, en una imposición por encima de sus placeres, por encima de sus propios deseos. Y si usted sigue leyendo, encontrará que Pablo sentía obligación
Él entendió que Dios le había ordenado anunciar las buenas nuevas, no por ganancia, sino porque sabía que ese era el deseo de Dios. Ahora, los términos que hay, que estamos usando aquí, hay que saberlos asimilar. Por supuesto que cuando una persona solo ha vivido bajo un régimen, lo último que quiero oír es reglas, órdenes, obligación. Y por eso, como dije al principio, cada uno lo asume desde su contexto espiritual, esperando que los términos no lo lleven a una interpretación privada. Pues ya vimos que la palabra de Dios es perfecta. Entonces, lo que hay aquí es que comprender la esencia del mensaje y no discutir por estas palabras que se usan. Amén. Y cuando uno comprende la esencia del mensaje, también tiene que liberarse del contexto espiritual, dejarlo atrás. Olvídese de eso. Mucha gente sabe mi contexto de vida y saben que no fue nada fácil. Pero imagínense si yo sigo cargando eso como el gran pesar de mi vida, como la gran vivencia, la trágica historia de mi vida. ¿Cómo viviría yo en este momento? Yo tengo que dejar eso atrás. Extraigo lo bueno de allí, pero lo malo se quedó allá. Y no es que lo haya olvidado, yo tengo la memoria. Dios me ha dado la capacidad, tengo un cerebro capaz, una mente capaz. Entonces, yo soy el que selecciono, yo soy el que escojo. Eso que alguna vez fue malo, tengo que revertirlo y sacar lo bueno de allí para verlo como algo provechoso. Ahora bien, para ser discípulo de Cristo, entonces, hay que aprender a vivir bajo la nueva naturaleza. Si usted es nacido de nuevo, y esto es por fe, recuerde esto, mi hermano, esto no es porque sintió la presencia sobrenatural del Espíritu Santo y entonces se le erizaron todos los pelos y su cuerpo se levantó y le impusieron manos. Por favor, deje las emociones a un lado. Esto es por fe. Fe en lo que usted entendió que Cristo hizo por usted porque Dios lo amó. Hay que aprender entonces a vivir bajo esta nueva naturaleza que Dios se la otorgó, que prácticamente pasó simplemente en su conciencia. En su conciencia, usted la entendió, usted la recibió y usted ahora tiene esa nueva naturaleza por conciencia, porque cree en la palabra de Dios y Dios no miente. Y la palabra de Dios es perfecta. Eso quiere decir que ya no hay dos naturalezas, solo hay una, y es una nueva naturaleza. Amén. Pero esa nueva naturaleza resulta que usted tiene que aprender a vivirla y es cambiando, dejando atrás lo viejo, déjelo atrás y meta lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Toda la enseñanza que Dios le va dando a medida que usted va avanzando. Recuerde que usted nace de nuevo, entonces ahora piense en términos humanos. Nacer de nuevo pues es un bebé. Un bebé no lo sabe todo, usted tiene que ir paso a paso y va avanzando. Y aún así usted llega a los 40 años de edad y también se da cuenta que le falta mucho por saber, pero sabe más que un bebé. Y para que esto sea posible, se debe cambiar de manera de pensar. Por consiguiente, cuando usted cambia de manera de pensar, cambia de manera de vivir. Y esto es lo que lo da a conocer a usted como hijo ante el Padre. No hay otra manera, mi querido hermano. No se trata de demostraciones espectaculares, se trata de hacer caso, de insertar en la mente la verdad de Dios, de usar la palabra de Dios como escudo, como espada, en los momentos de debilidad, es donde usted se refugia, en los momentos de su enfermedad, donde ningún médico da con lo que usted tiene, y usted ensaya todos los tratamientos y las medicinas, y parece que nada. No se deje arrastrar por la debilidad de su cuerpo. Su fe está intacta en el Señor, y si su cuerpo es momento de dejarlo, gloria a Dios. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Amén. Entonces hay momentos en que usted parece que está acorralado. Vaya a la palabra de Dios, no vaya a las circunstancias, no vaya a las emociones y sentimientos, vaya a la palabra de Dios y ella lo va a mantener, aunque su cuerpo se vea débil. Cuando usted esté en esos momentos de ansiedad, de incertidumbre, cuando nuestra humanidad se siente acorralada, de pensar en ella para sustraer su esencia y sea ella la que nos nutra, es lo que usted debe hacer. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Muchos
acuden a Dios para que les otorgue las riquezas de este mundo, los éxitos de este mundo. Anhelan lo que el mundo les ofrece y procuran vivir una vida más de lo que ellos siquiera saben que van a vivir. No estoy hablando de que uno no deba aportar para su propio cuidado, por supuesto que sí, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. No estoy hablando de tener aspiraciones, por supuesto que sí, pero eso no es lo más importante. Cuando usted cambia eso y lo coloca como prioridad en la vida, en lugar de colocar como prioridad en la vida lo que Dios quiere de usted y que usted viva, ahí es cuando usted está mal. Y se está equivocando al acudir a Dios en ese sentido. Solo aquellos que deciden dar su vida, y escuche, por la causa de Jesucristo, y eso quiere decir vivir como Él nos dice, seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo de Pablo, anunciando, enseñando las buenas nuevas, entonces encontrará la vida verdadera. Ahora, escuche, buenas nuevas, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas es Cristo en usted. Y Cristo en usted es el entendimiento que lo va renovando y lo va transformando. Cuando usted comienza a proceder en eso, de esa manera, con bondad, misericordia, perdón, amor, dominio propio y etcétera, y usted ya está reflejando eso. Esto es lo que usted debe enseñarle a los demás. A veces ni siquiera con palabras, sino con acciones. Sus acciones a veces valen más que sus palabras. Y entonces esa es la causa de Jesucristo. Amén. Para amar lo que Dios ama, hay que aprender aprender a amar a todos los demás. Mire, hermano, la Biblia es muy clara. Perdón. La Biblia es muy clara. ¿Por qué yo digo que para amar lo que Dios ama hay que aprender a amar a los demás? Porque Dios ama a todos, a la humanidad. Amó, no ama, amó a la humanidad. Y cada uno de nosotros tenemos un área en la que nos movemos, un entorno en el que vivimos, en el cual hay otras personas. Independientemente de si nos gustan o no, y especialmente las personas que no nos gustan, son las que hay que aprender a mirar y amar como Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Y cuando yo aprendo a amar a aquel, al prójimo, es cuando yo ya sé que estoy aprendiendo a amar a Dios. Cuando Dios nos miró en el estado lamentable, terrible en el que estábamos, Él solo expresó amor hacia nosotros. ¿Y cuál era ese estado? Dice la palabra que éramos sus enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque Él era perfecto, santo, justo, y nosotros éramos pecadores. Y se oponen. Y todo lo que se opone es enemistad. Crea enemistad. ¿Amén? Entonces éramos sus enemigos, estábamos distanciados de Él, y Él nos miró y expresó su amor hacia nosotros. Lo último y más preciado que Dios creó, fuimos usted y yo, toda la humanidad. Y Dios tenía planes extraordinarios con nosotros. Pero al ver al hombre perdido, esclavo del pecado, del mal, solo tuvo amor hasta el punto que se hizo hombre para, por su perfección, derrotar a Satanás, el esclavista de la humanidad, y así retornar al hombre a su presencia. Esto dista mucho de la sabiduría de algunos hombres que solo quieren ostentar riquezas enseñando ese poder como la unción de Dios. Ellos creen que esa prosperidad material es sinónimo de unción. Y eso lo que pasa es que los puede estar desviando del verdadero camino. Y ellos se están concentrando en la riqueza del mundo. Eso no es el propósito del discípulo. Para eso no fuimos insertados a su pueblo, adoptados como hijos. Si no podemos amar a nuestros afrentadores, entonces no hemos aprendido cómo es amar a Dios. Si no hemos aprendido a perdonar, entonces no sabemos cómo Dios nos ha perdonado. Tampoco se trata de hacer sacrificios, por favor. No podemos ni siquiera pensar que somos capaces de ofrecer un sacrificio agradable a Dios. El salmista dijo, sacrificio no deseas, que yo estaría dispuesto a hacerlo. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz por todos y una sola vez y para siempre.
La Escritura dice, por ejemplo, en Mateo 5:39, Mateo 5:39, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto sí que duele. Esto es, en otras palabras, sufre el agravio. Es decir, al amar al que nos hace daño, y escuche, porque amar al que está bien con nosotros es muy fácil, y cualquiera lo hace. Pero amar, y yo no estoy hablando de buenos días o cómo estás, sino de amar, enseñar algo hacia esa persona, afecto, servicio hacia esa persona, perdón hacia esa persona, amén, ayudar a esa persona. Al amar al que nos hace daño, estamos enseñando la voluntad de Dios. O sea, Dios está en mí y lo estoy transmitiendo al otro. Esto puede hacer que esa persona que me ha hecho daño también encuentre en el testimonio del que sufre la respuesta a contrarrestar su violencia. Es amor el punto de todo. Dios dice que el que lo ama sinceramente es aquel que guarda sus mandamientos. Juan, por allá en Juan lo dice, primera de Juan, si no estoy mal, capítulo 2. Lo que él dice tiene en cuenta sus palabras para proceder como enseña. Esto es hacer como guarda sus mandamientos. No se trata de ley. Estos son los términos de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y Dios dice, haz como yo te digo. Eso es obediencia. Eso es ser sabio. No es volverse a una ley para proceder conforme a una ley. Esto es una naturaleza que anhela que su padre le hable y lo guíe y le enseñe. Eso es, en otros términos, guardar, obedecer, tener en cuenta, en fin. El punto no es que nosotros nos esforcemos por vivir como Dios dice, porque su vida ya está en nosotros. Y entonces es natural la reacción por producto del amor. Amén. Esa forma de vivir hay que aprender a vivirla. Por eso el énfasis de hacer como Dios dice. Y cuando esto hacemos, entonces realmente estamos causando una transformación que nos lleva a conocer de qué se trata vivir en Cristo. El discípulo es aquel que ha entendido que ha sido objeto del amor de Dios y entonces anhela servir, estar, agradar con el que lo amó. Usted va a leer el libro de Cantar de los Cantares y comprenderá mejor estas palabras. Los que se aman siempre están en la disposición de enseñarle al otro cuán grande es su amor y cuán anhelo es el deseo de estar siempre con Él, y la manera de amar a Dios es hacer caso, vivir como Él dice. Mis hermanos, por hoy hemos terminado este temita. Sigamos insistiendo en caminar en el camino verdadero. Vamos con el Señor, estamos en el Señor. No bajemos la guardia, no dejemos que esto nos acorrale, no dejemos de congregarnos, como dice la palabra de Dios, y tal vez no nos podamos congregar físicamente, que creo que pronto lo vamos a poder hacer, pero para eso estamos congregándonos virtualmente. No hay excusa para dejar de escuchar la palabra de Dios. Y como decíamos en la enseñanza, puede que a usted no le caiga bien todo el mundo. Aprenda a ser hijo de Dios, aprenda que el amor de Dios usted lo puede transmitir y puede ayudar a otros. Amén. Si usted tiene alguna inquietud, como siempre, lo invitamos a que nos escriba. Aquí está la dirección. Puede escribirnos con total libertad, sabiendo que le vamos a guardar sus datos. Esto no es público y en lo posible, si podemos contestarle sus inquietudes, ayudarlo de alguna manera, lo vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y especialmente yo quiero darle gracias a Dios porque soy su hijo y estoy en sus manos y lo que Él decida para mí está bien. Y oro, Señor, para que tu palabra no retorne a ti vacía, sino que haga en cada uno lo que tiene que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús también enviamos esa palabra que levanta a todo el que está caído,
que levanta al enfermo, que levanta al que está apesadumbrado, Señor, al que está en incertidumbre, en agonía, en ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hablamos a su alma y le decimos, eres hijo de Dios, levántate en el nombre de Jesús. Amén y amén.